Amigos y hermanos, analicemos juntos la sección titulada La ley y el testimonio, la prueba de la verdad. Un tema muy importante a conocer y está basada en Isaías 8, el verso 20. Este capítulo y versículo contiene los dos términos clave, la ley y el testimonio. Sin embargo, debo de hacer alusión que en la mayoría de versiones en español está mal traducido ese verso. Pero en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a corregirlo ahora. Entonces, Isaías capítulo 8, el verso 20, pues cita de la siguiente manera: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si notan, se utiliza el término esto. Sin embargo, en la versión en inglés, la que usó Elena G. de White, en Isaías 8:20, declara: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra. Entonces aquí en español se omitió el término palabra, pero en inglés, la versión King James, en Isaías 8:20 utiliza el término palabra. Entonces debe de leerse así, corrija ahí. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, añádala, corríjalo, coloque ahí lo que le quitaron. Conforme a esta palabra es porque no les ha amanecido. Entonces, ¿qué notamos aquí? Que la ley y el testimonio son palabra, porque dice: el que no habla conforme a la ley y al testimonio, conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Voy a resaltar que estos dos términos, ley y testimonio, son palabra. Ahora, definamos más el asunto de la ley aquí en Isaías 8:20. Para ello vamos a dirigirnos a Josué capítulo 1, el versículo 7, dice ley. Pero en Josué capítulo 1, verso 8, a esta misma ley, vean cómo se le llama: el libro de la ley. Entonces, Isaías 8:20, cuando habla de la ley, está hablando de un libro. Y específicamente los antiguos estudiantes de la Torá, del Pentateuco, cuando encontraban el término ley, ellos siempre pensaban en un libro, o en los libros que escribió Moisés, que hoy le llamamos como el Pentateuco, 5 libros. Pero hoy, puesto que no solamente tenemos los 5 libros escritos por Moisés, desde el Génesis hasta el Deuteronomio, sino que hoy tenemos todo el Antiguo Testamento, inclusive el Nuevo Testamento. Entonces, el término ley en Isaías 8:20 no solo hace referencia al libro de Moisés, a los 5 libros, el Pentateuco, sino que hace referencia a toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, cuando dice Isaías 8:20 a la ley, está diciendo a la Biblia. Ahora veamos el testimonio que es. Apocalipsis capítulo 12, verso 17 dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio, ahí está el término, y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, ¿qué es el testimonio? Apocalipsis 19:10 dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, si observamos, la ley es la palabra de Dios, la Biblia. El testimonio también es palabra. Pero, ¿cómo le llamamos esta parte de la palabra? El espíritu de profecía. El testimonio es el espíritu de profecía basado en Apocalipsis 19:10. Ahora, puesto ya ejemplificado en forma real, por decirlo así, tenemos la ley de Isaías 8:20, la Biblia. El testimonio de Isaías 8:20, el testimonio. Todos los libros de Elena G. de White son el testimonio, son el espíritu de profecía. Entonces tenemos la ley, Biblia, y el testimonio, el espíritu de profecía, todos los libros de Elena de White. El que no habla conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¡Qué tremendo! Pero hoy hemos aprendido Isaías 8:20 en su traducción correcta de la King James en inglés. La ley y el testimonio son palabra de Dios. Entonces la Biblia, todos saben que la Biblia es palabra de Dios. Pero muy pocos saben que el espíritu de profecía o libros de Elena de White también son palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Ahora voy a leer una cita del espíritu de profecía
Testimonios para los ministros, capítulo 3, página 119. Testimonios para ministros, capítulo 3, página 119. Muy importante. Y leeré lo siguiente. Dice: cuando se presenta un mensaje a los hijos de Dios, estos no deben levantarse en oposición a él. Deben ir a la Biblia, comparándolo con la ley y el testimonio. Y si no soporta esta prueba, no es verdad. ¿Qué está diciendo aquí la profetisa experta en la Biblia? ¿Qué está diciendo esta sierva del Señor? Está diciendo que cuando Dios envía un mensaje o aparece un mensaje con el título que es un mensaje de Dios, lo primero que tenemos que hacer es revisar, investigar, no rechazar, no levantarnos en oposición. Cuidado, hermana y hermano, no rechace, no tenga temor compartir la verdad si sabe que es verdad. Entonces debemos, dice Elena de White, comparar cualquier mensaje que él envíe, compararlo a la ley, que es la Biblia, y al testimonio, que es el espíritu de profecía. Entonces, todo mensaje, toda verdad debe ser comparada con la Biblia y el espíritu de profecía. Si no soporta, si no hay prueba en la Biblia y en el espíritu de profecía, no es verdad. Pero si está en la Biblia y está en el espíritu de profecía, los libros de Elena de White, entonces el mensaje es verdad. Y yo lo he aceptado. Acéptelo usted también. Amén.